Arriba, arriba, Dios le bendiga, levántese, este es un día hermoso. Donde quiera que usted se encuentre, que Dios le bendiga. Si está en casita, bendiciones. Si está en el trabajo, bendiciones. Si está manejando, que Dios te bendiga. Maneja con cuidado. Tiempo de animarnos a vivir en lo sobrenatural por fe. Yo sé que usted cree en lo sobrenatural. Si no, ¿por qué cuando estaba chiquito o chiquita se asustaba cuando escuchaba un ruido? En ocasiones aún de adultos nos asustamos o nos da miedo pasar por lugares oscuros, no porque pensemos que nos van a asaltar, sino porque pensamos que algo nos va a asustar. Así como existe el mundo sobrenatural de lo malo, también existe el mundo sobrenatural de lo bueno. La Biblia describe que Dios formó la tierra de la nada, con el poder de su palabra, de una forma sobrenatural. El diluvio fue un evento sobrenatural, pero la manera que Dios guardó a Noé y su familia fue aún más sobrenatural. El pueblo de Israel comenzó con un suceso sobrenatural. Dos viejitos, Abraham y Sara, cuando eran de edad avanzada y no podían tener hijos, tuvieron el hijo de la promesa, a Isaac, y de ahí nació el pueblo de Dios, Israel. El nacimiento de Jesucristo fue sobrenatural. La Virgen María fue investida del poder de lo alto del Espíritu Santo y nació Jesús. La salvación misma parte de un evento en la cruz donde Jesús murió, fue sepultado y luego milagrosamente o sobrenaturalmente resucitó al tercer día. Los milagros que Jesucristo hizo fueron eventos sobrenaturales. Le digo todo esto para dejar por sentado que los cristianos debemos de creer en lo sobrenatural, en el poder sobrenatural de Dios sobre nosotros y en nosotros por medio de Jesucristo. Al orar a Dios por usted y por mí, Jesucristo hizo alusión de dos mundos, uno terrenal y uno celestial, o por falta de una mejor palabra lo llamamos sobrenatural. Escuche, Juan 17, versículos 15 en adelante. No ruego que los quites del mundo, ahí tiene el mundo natural, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. ¿Usted escuchó? Vivimos en un mundo natural, pero somos de un mundo sobrenatural, o sea, no de esta tierra. Jesucristo no vino de esta tierra, dice Él viene de otro lugar, Él no es de este mundo, y nosotros pertenecemos a ese mundo sobrenatural. Pero más que esto, Jesús le oró al Padre lo siguiente, versículo 17 al 18. Santifícalos, papá, en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Jesús nos envió a nosotros a tener relevancia en el mundo natural, que nosotros que somos seres carnales, pero con el Espíritu Santo en nosotros, impactemos el mundo natural. Es tiempo de que nos animemos a vivir en lo sobrenatural por fe. Es tiempo de dejar atrás todo temor. Es tiempo de ser verdaderamente libres para accionar con diligencia y guiados por el Espíritu Santo en los dones que Dios ha dado a la iglesia. Es tiempo de que permitamos que el Señor haga con nosotros y a través de nosotros todo lo que Él ha soñado por años. Es tiempo de permitirle cumplir su propósito en nosotros. Claro está, para poder accionar en los dones de Dios, debemos de conocer cómo esos dones trabajan y los límites establecidos en la Biblia. Acordémonos que las directrices bíblicas de cómo usar los dones y sus limitantes son tan reales como los dones mismos. Es como cuando compra una herramienta o un electrodoméstico, debe de leer las instrucciones para saber cómo se usa y cómo no usarlo, porque puede causar daño. Asimismo son los dones de Dios. Cuando usted y yo los usamos con negligencia, podemos dañar a alguien, pero cuando los usamos con diligencia y apegados a la Biblia, fluiremos en armonía con el Espíritu Santo para la gloria de Dios. Vivir en lo sobrenatural significa también hacer oraciones osadas, jugarnos e imponer manos a los enfermos, proclamar, la victoria del Señor, donde nuestros ojos naturales solo ven derrota. Es creer cada letra de la palabra del Señor. Y cuando hablamos de creer cada letra, no es creerla con nuestro intelecto solamente, o olvidarnos de ella cuando se presentan situaciones difíciles en nuestras vidas, sino es justamente creerla en esos momentos de dificultad y ponerla en práctica. Salmo 119:5 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino.
La luz de la lámpara se enciende cuando está oscuro. O sea, usted no va a encender una lámpara de día, ¿verdad? No tiene sentido. La lámpara se usa más en tiempo de oscuridad. Asimismo lo dice este versículo, la palabra de Dios es la guía en medio del problema, en medio de la dificultad, en medio del temor. En medio de la dificultad es cuando más debemos de buscar respuesta en Dios y su palabra. Es que el poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad. Cuando recibiste a Cristo en tu corazón, el Espíritu Santo te selló para salvación. Una llamita del Espíritu Santo fue encendida en ti. Ahora tienes acceso a los recursos de Dios para ti, tu familia e iglesia, pero solamente tú los puedes activar por medio de la obediencia a Dios y tu constante comunicación con Dios. Quizá hasta ahora has estado viviendo una vida espiritual mediocre, o sea, no has estado creyendo en lo que Dios pueda hacer en ti y lo que Dios pueda hacer por medio de ti, o lo que otras personas puedan hacer por medio de los dones que se les ha dado para hacia tu persona. Es tiempo de cambiar eso, es tiempo de vivir en lo sobrenatural y para hacerlo necesitamos crecer cada día en nuestra relación con el Señor, escudriñando la palabra, orando sin cesar y así creciendo en la fe. Aquí te menciono una lista de los dones de Dios, los cuales puedes experimentar de acuerdo con lo que Dios quiere que experimentes. Estos son dones espirituales, pero también son dones ministeriales. Dice 1 Corintios capítulo 12, versículo 4 en adelante. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, primer don, a otro palabra de ciencia, segundo don, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Aquí le doy otra lista de dones. Romanos capítulo 12, versículo 6. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte, con liberalidad, el que preside, con solicitud, el que hace misericordia, con alegría. Efesios capítulo 4, versículo 7 en adelante, también habla, o versículo 11 más bien, y dice, y él mismo, hablando de Cristo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Jesucristo. Usted escuchó, todos estos dones no son para vernos más guapos, más hermosos, para aparentar ser más santos, no. Todos estos dones son para que crezca la iglesia, para perfeccionar a los santos, para ayudar al pueblo de Dios. Dios dio dones espirituales y ministeriales. Iglesia, hermano, es tiempo de usar el don que Dios te ha dado y que quizá nunca has usado, ya sea por temor, por vergüenza o por lo que sea. Pero también es tiempo de recibir, de ser receptores de los dones del Señor. Es tiempo de orar por lo que nunca te atreviste, de conquistar esa tierra que el Señor te dio, pero hasta ahora nunca te atreviste ni siquiera a pisar. Pero acuérdate, debemos de profundizar la relación con Dios para poder hacer lo imposible, o sea, para vivir en lo sobrenatural. Acuérdate, para vivir en lo sobrenatural de Dios, debemos de caminar en fe. Hebreos 11.2 explica que la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 7 dice Pablo, o el apóstol Pablo, porque por fe andamos, no por vista.
Yo te pido que en este día hagas una lista de los temas en los que necesitas ayuda sobrenatural. Preséntasela al Señor y déjala en las manos de Él. Descansa en Él. Ocúpate de tus cosas y pronto verás la respuesta de Él. Hermano, hermana, hoy más que nunca, habla con Jesucristo y escucha su voz que te dice, te amo. Acuérdate, conectados a Él llevamos mucho fruto. Vamos, seamos la luz del mundo en medio de las tinieblas. Pásatela bien en este día y que Dios te bendiga en los días de ayuno y oración.